Buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy voy a hacer un recap de la entrada de Silver Bullet. Vamos a hacerle un recap de lo que pasó hoy en la sesión de New York, en el precio. Y bueno, me iría a días, pero no tenemos algo tan claro el día, el día 10 de septiembre, entonces preferí saltar a 4 horas y ver qué era lo que está haciendo el precio. Para definir el drone liquidity, siempre, siempre he dicho algo. ¿De dónde viene el precio y hacia dónde quiere ir? ¿De dónde viene el precio y hacia dónde se quiere dirigir? ¿Cuál es el sentimiento del mercado? ¿Qué es lo que quiere ir a buscar el mercado? ¿Ok? Entonces, ¿de dónde viene el precio? Viene a buscar este Voice Imbalance Salon Efficiency que había dejado el 8 de agosto del 2024, ya hace casi un mes. ¿Sí? Venimos de forma macro en una tendencia bajista, lo podemos notar aquí, desde más o menos el 22 de agosto. El Nasdaq 100 viene cayendo hacia estos niveles de 18.344, viene cayendo hacia este Fair Value Gap y toma un impulso alcista, ¿correcto? Ahora, estando en esta zona, solamente en este impulso bajista, me di cuenta que, bueno, si viene reaccionando a este Fair Value Gap, seguramente viene buscando liquidez por estas zonas, hacia zona premium, quiere venir a zona premium, ¿sí? Porque si estamos en tendencia bajista, seguramente queríamos venir a hacer otro impulso bajista, ¿correcto? Por lo que definí este fractal de zona discount y premium y eh, bueno, cuando estuviera ya en zona premium me iba a posicionar bajistas, ¿correcto? Ahora, si trazamos un Fibonacci desde este punto hasta este punto, nos damos cuenta que, bueno, si ignoramos estas tres velas, ya estábamos en zona JT, ya estamos en la Golden Zone, como le llaman algunas personas. Entonces, teniendo esto en cuenta, aunque sí tenemos una tendencia alcista, eh, nuestra posición para el día de hoy probablemente pudo haber sido bajista. Bueno, fue en corto, ¿correcto? Ya nos vamos a dar en cuenta por qué. Ahora, ¿qué dije yo el día de hoy? Bueno, venimos en tendencia alcista, aquí de forma micro, pero el precio se está entregando muy eficientemente, ¿correcto? Está haciendo este impulso, perdón, está haciendo todo este impulso, pero está entregando el precio de forma eficiente, o sea, no está dejando ningún imbalance a medida que el precio se va escribiendo hacia el alza, ¿correcto? Teniendo esto en cuenta, entonces vamos a pasarnos a una hora y vamos a ver qué nos ofrece el precio. Tendencia alcista, ya lo sabemos, ya lo tenemos en cuenta, muy parecido a lo que nos entrega entonces 4 horas, pero nos damos cuenta que, bueno, esto fue el 11 de septiembre, aquí, por ejemplo, en estas velas fue sacando liquidez de esta zona, fue tomando liquidez aquí también, bueno, aquí no tomó liquidez de este bajo de Londres, pero vemos que el precio también en una hora se va entregando muy eficientemente. Aunque aquí deje un buy-side balance selling efficiency, igual que en esta zona, el precio viene y lo rellena, lo toma, ¿correcto? Y empieza nuevamente a escribirse al alza. Vámonos a 15 minutos entonces y vamos a ver entonces cómo tenemos el precio. Si hay muchas marcaciones, probablemente el gráfico se vea un poco saturado. Sin embargo, cuando uno va haciendo todas estas marcaciones a lo largo de que pasan los días, uno se da cuenta que ya uno las entiende, ¿sí? Uno entiende todas estas marcaciones que uno tiene. Entonces, nuestras respectivas marcaciones. Día lunes 9 de septiembre tenemos este New Day Opening Gap
el high y el low del New Day Opening Gap. Tenemos nuestro NIMO del 10 de septiembre y tenemos el NIMO del 11 de septiembre, ¿correcto? El día de hoy. Vamos a enfocarnos entonces simplemente en lo que pasó en estas 3 sesiones. Vemos que aquí Asia movió una buena cantidad de pips. Deja este alto de Asia, este bajo de Asia. Siempre tenemos que tener estas marcaciones. El NIMO en la apertura de medianoche en New York. Creo que está bien, sí, si no estoy mal es este. Sí, correcto. Como es una vela bajista, entonces el mercado apertura en la zona de arriba de la vela, de esta vela de color negro. Tenemos este bajo de Londres. Se me había olvidado ponerlo. Bueno, lo tenía puesto, pero es que ya las marcaciones las había eliminado. Tenemos este bajo de Londres y tenemos este alto de Londres que nos dejó aquí de forma de equal highs. Listo, el alto de Londres. El precio se empieza a escribir. Vámonos entonces a 5 minutos. No me quiero ir a 1 minuto todavía porque, bueno, no. Ya es como mucho gráfico y nos vamos 1 minuto ya cuando entremos en sesión americana. Entonces tenemos alto bajo de Londres y de Asia. Justo a las 8:30 se presenta una noticia del CPI. Esta noticia agita bastante el mercado. Veamos esta vela que deja aquí bajista, que toma entonces bajo de Londres, toma el alto de Londres y toma el alto de Asia, ¿correcto? Saca liquidez de estas dos zonas, ¿sí? El mercado se agita bastante con una vela bajista, saca todos estos stops, estos buy stops, estos sell stops, estos buy stops que también está aquí, los saca, los activa de ambos lados y quedan todos en stop loss, ¿correcto? Entonces, ¿qué tenemos en 15 minutos por aquí? Hay algo muy interesante que yo tenía marcado ya hace tiempo, que era este Sell Side Imbalance, Buy Side Inefficiency. Este único Fair Value Gap que había dejado en 15 minutos en toda esta caída. Bueno, este también lo había dejado. Vemos que este Fair Value Gap también lo había dejado. Sin embargo, vean cómo el precio viene entonces a mitigarlo. Entra el Consequent Encouragement y hace un retroceso. ¿Sí? Hace un retroceso hacia este New Week Opening Gap del 12 de agosto. Una vez lo toma, una vez ya está mitigado, ya cierra este Fair Value Gap. Y el único que queda abierto es este que está aquí. Lo que era una zona muy interesante a buscar si eran a targets o a que el precio tuviera una reacción, ¿correcto? Entonces, el precio ya viene agitándose, ya viene de forma alcista todos estos días y vemos que en pre-market antes de las 9:30, en pre-market de la sesión americana, el precio ya empieza a impulsarse muy fuertemente hacia esta zona de Fair Value Gap, ¿correcto? Ya empieza buscando este Sell Side Imbalance, Buy Side Inefficiency. Vemos que en 1 minuto, bueno, si rompe con cuerpo. Sin embargo, si lo vemos en 15 minutos, vemos que esto simplemente es una mecha. Esto lo tenemos que tener en cuenta, ¿correcto? Ahora, y entrando en la sesión americana, vemos que el precio apertura con una vela bajista, una vela de volumen bajista. Aquí deja un buy-side liquidity. El precio, bueno, toma liquidez de esta zona, de este Fair Value Gap y empieza a hacer Market Structure Shift. Este es el primer Market Structure Shift que deja el precio con esta vela bajista. Toma con mucha fuerza ese bajo de ahí. Vamos a ponerle aquí Market Structure Shift. Lo toma y el precio aquí empieza a ranguear dentro del Opening Range Gap. ¿Correcto? Si le ponemos esto en horario de trading habitual, nos vamos a dar cuenta que aquí hay un gap desde las
4:14 de la tarde del día anterior hasta las 9:30 del día actual, ¿correcto? A ver, entonces vamos a subir la opacidad de esto y vamos a ver entonces cómo rangueó el precio dentro de este. Vean entonces cómo el precio aquí apertura, ranguea un poco. Aquí no hay data impresa del precio, recordemos. Esto también podríamos tomarlo como un PIB, ¿sí? El precio aquí se imprime de forma bajista, sin embargo también necesita imprimirse de forma alcista. ¿Por qué? Porque el precio dejó un volume imbalance, pero alcista. Este es un buy side imbalance, volume imbalance, ¿correcto? Teniendo esto en cuenta, vámonos a horario de negociación electrónica. Prefiero tener eso realmente. Entonces, se puede tener ambos, cualquiera de los dos el que se prefiera. Se puede estudiar el precio de ambas maneras, sigue siendo correcto. Sin embargo, yo prefiero tenerlo en horario electrónico. Entonces veamos cómo el precio aquí empieza a entregar todo esto de forma eficiente. Este es el primer Fair Value Gap que nos deja. El precio reacciona de forma bajista a él, respeta el Consequent Encouragement, no sobrepasa. Seguramente aquí el precio respetó el 25% de este Sell Sign Band and Buy Sign Efficiency y empezó a caer, ¿correcto? Aquí dejo otro Buy Sign Band Sign Efficiency que cuando el precio cierra de forma bajista con una vela, se convierte en un Inversion Fair Value Gap. Inversion Fair Value Gap que toma el precio y nuevamente se impulsa hacia la baja. Correcto, aquí el precio lo toma, rompe un poco el Consequent Encouragement y empieza a, a escribirse de forma bajista. Aquí deja otro Fair Value Gap, el precio lo mitiga y continúa su tendencia bajista, ¿correcto? A las 10 en punto entonces el precio nos entrega el arma con una vela bajista que mitiga nuevamente el bajo de Asia y mitiga el NIMO de este mismo día, del 11 de septiembre. ¿Qué vemos por aquí entonces? El precio nos deja una mecha bastante peculiar. Esta es una enseñanza que ICT nos enseñó hoy en la lectura del precio. Vamos a sacarle entonces los cuartos a esta mecha y vamos a darnos cuenta de algo. El precio, justo en esta zona, en la zona del Consequent Encroachment de esta vela, de esta mecha, perdón. ¿Sí está bien? Ok, esta es la línea vertical. Bueno, justo en el Consequent Encroachment el precio empieza a escribirse, empieza a dejar cuerpos de velas por encima del Consequent Encroachment, empieza a reposar encima de este 50%, encima de este midpoint de esta mecha. Vean cómo aquí golpea una vez, dos veces, tres veces. Bueno, esta no golpeó del todo, pero intentó reposar en él. Aquí nuevamente también golpea, ya perfora este 50%, perfora también el 75%. Y vemos que aquí el precio deja un Sell Sign Balance Buy Sign Efficiency, este Fair Value Gap. ¿Qué nos dice ITC entonces? Cuando nosotros tengamos una mecha tal que así, si le sacamos los cuadrantes y el precio empieza a reposar, ya varias veces empieza a golpear este Consequent Encouragement, el precio va a tener un impulso bajista, ¿correcto? El precio se nos va a caer, ¿sí? Lo repito nuevamente, tenemos una mecha tal que así, le sacamos el cuadrante o el 50% y el precio empieza a construir cuerpos de velas dentro de este Consequent Encouragement, dentro del midpoint, dentro del 50% de esta mecha.
el precio empieza a rebotar ahí, empieza a golpear esa zona, lo que nos espera es un movimiento bajista. Dense cuenta, ¿correcto? Dense cuenta entonces como el precio aquí, luego de tradear dentro de este Consequent Encouragement, se nos va a la baja, ¿correcto? Este fue nuestro primer Cyber Bullet del día de hoy. Dense cuenta, este es el Sign Balance Position Efficiency, el precio perfora este Fair Value Gap, empieza a reposar dentro de este Consequent Encouragement, perfora este Fair Value Gap y se nos va a la baja. Esto hubiese sido una confluencia muy buena, muy buena entonces para nosotros estar seguros que este sería nuestra bala de plata del día de hoy, ¿correcto? Si nosotros vemos que el precio empieza a reposar encima de este midpoint dentro del 50% y nos deja un Fair Value Gap, entonces nosotros ya podíamos estarnos posicionando bajista. Ya nosotros podíamos estar buscando una posición en corto con un ratio riesgo-beneficio 1:3, 1:2, ya como gusten, ¿correcto? Entonces, la primera bala de plata que nos dio el precio el día de hoy fue esta. Fue una buena oportunidad por encima de este high que está por aquí. Y targeteando puede ser este low de acá. ¿Sí? Ahí nos da un ratio riesgo-beneficio 1:1. Un poquito más de un 1:1. Bueno, aquí si queremos podemos tomarlo ahí o irnos ya al New Day Opening Gap High. Aquí ya estaremos tomando parciales al 50%. Al New Day Opening Gap Low, a la zona a la zona inferior del New Day Opening Gap, o podríamos targetear el low de Asia, que sabemos que fue el único en esta zona que se agitó el precio que no fue mitigado, ¿correcto? Y ahí que nos estaría dando entonces un ratio riesgo-beneficio 1:3, no más. Sería lo ideal, sería más que suficiente para el día de hoy y esa sería nuestra bala de plata, ¿correcto? Ahora, el precio hace un bajón fuerte, perfora este New Day Opening Gap, se lleva este low de Asia y por esta zona nos deja un back, ¿sí? Nos deja un breakaway gap, un fair value gap, un sell sign balance, buy sign efficiency que tendríamos previsto que no fuese a mitigar, ¿correcto? Aquí acumula un poco y hizo un movimiento fuerte bajista. Entonces esto quedaría como un back, breakaway gap, un fair value gap que no debería ir a mitigar el precio y nos deja posteriormente este sell sign balance, buy sign efficiency, que fue en el que yo entré, ¿sí? Dense cuenta entonces como aquí nos deja este imbalance, el precio empieza a escribirse ya desde las 10:15, empieza a buscar esta zona de aquí. Si tenemos este back, entonces ya sabemos que nuestra entrada debe ser en esta zona, ¿correcto? Dense cuenta como aquí en esta vela alcista de las 10:22 el precio perfora, respeta el Consequent Encouragement y nos da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oportunidades para nosotros entrar. Nos da 7 minutos para nosotros poder tomar una posición corto. Ya vemos que el precio empieza a rechazar. Entonces lo que nos dice es, bueno, si empiezo a rechazar esta zona es porque seguramente voy a reaccionar a ella en corto, ¿correcto? Entré en este punto de aquí, en esta zona del 18.66, 6.75 del precio, con un stop loss por encima de este high, por encima del fair value gap, y me fui targeteando el London Low, el bajo de Asia, pero no el bajo de Asia que nosotros hemos visto antes, sino el que había dejado el 10 de septiembre.
correcto. Ahora, no targeteé tal cual el bajo, sino que targeteé el cuerpo del bajo, ¿sí? Justo aquí, justo ahí fue mi entrada, mi take profit, ¿sí? Esto ya podríamos verlo como un low hanging fruit, porque vemos que el precio ya tuvo un desplazamiento muy fuerte hacia la baja. Entonces, bueno, quería tomar mi posición el día de hoy y esa fue mi bala de plata, ¿correcto? Vemos entonces como el precio aquí respeta y se nos va hacia la baja. Aquí nos da nuestra bala de plata, nuestra segunda bala de plata. Solamente nos dieron dos oportunidades, nos dieron dos balas para disparar y yo disparé la segunda, ¿correcto? Hasta aquí fue mi take profit y fue un movimiento muy bonito, muy bueno. Un low hanging fruit que me gustó mucho y este fue el movimiento, ¿correcto? Ya vemos que entonces el precio ya luego de las 10 a.m. entra el macro de, del New York Launch Runs on Liquidity. El precio aquí deja un Fair Value Gap, lo toma, Mitigation Block, se nos va hacia el alza. Busca este New Day Opening Gap y se nos viene hacia esta zona de liquidez que ya habíamos hablado anteriormente. Ahora si nos vamos a 15 minutos, vemos algo muy interesante. Veamos qué tenemos aquí. Bueno, otra cosa que se me... bueno, no, sí, esto sí lo había mencionado. Lo de este Sell Side Minus Position Efficiency. Ve entonces como el precio viene, lo toma y a partir de aquí entonces nos podemos posicionar bajistas. ¿Correcto? Ahora, algo muy interesante. Si nos vamos al SP500, vemos que el precio aquí nos deja una Smart Money Technique. Si no estoy mal es de esta zona, perdón. Aquí nos deja una Smart Money Technique. Y esto podría ser mucha confluencia. Sí, es esta, correcto. Vean que aquí nos deja una Smart Money Technique. El SP500 hace un bajo más bajo. Y el Nasdaq no lo hace. Vean cómo aquí falla en hacer este bajo más bajo. Nosotros teniendo en cuenta esto y ya sabiendo que nuestro down liquidity del día de hoy seguramente pudo haber sido, bueno, fue este previous day high, este fair value gap. Si nos deja este Smart Money Technique y vean que nos deja un swing low válido, muy bonito este swing low, y sabemos que en la sesión de New York Long Runs on Liquidity, este macro lo que busca es sacar en stop o en break even a las posiciones que fueron rentables durante la sesión de New York, y tenemos este Smart Money Technique y aparte también tenemos que vino a sacar toda esta liquidez de Londres, vino a llevarse toda esta liquidez de Londres de días anteriores, viene a tomar estos equal lows, viene a sacar toda esta liquidez que hay aquí y tenemos un drawn liquidity tal como este previous day high y también este fair value gap sell side minus buy side efficiency. Nuestra cyber bullet de la tarde entonces ya sabemos que debía haber sido buscando eh, zonas zonas alcistas, ¿sí? Vemos que aquí ya rompe este previous day high. El precio ya entramos, ya nos dan la segunda arma a las 2 de la tarde. El precio iniciando a las 14 horas con 3 minutos nos deja nuestro primer fair value gap. El precio trae dentro de él. Claro, esta posición no la tomé, o sea, sí la tomé, pero no la tomé en mi cuenta fondeada. El precio perfora hacia él, ¿sí? El precio perfora este fair value gap. Nuestra entrada vendría estando aquí. Nos da este movimiento alcista. Aquí, a las 14 horas y 13 minutos casi nos da los parciales.
y se nos cae el precio, ¿sí? Si hubiésemos tenido nuestro stop loss por aquí, nos sacan stop loss. Sin embargo, debajo de este low hubiese sido una buena idea, ¿correcto? Aquí tomas parciales y se te va el precio. Nuevamente el precio te deja un breakaway gap, te da otra bala para que la dispares. El precio empieza a tradear dentro de él. Dense cuenta como aquí y respeta con una mecha, claro está, y respeta este Voice Time Balance Design Efficiency. Aquí nuevamente lo perfora con una mecha fuerte y nos deja a lo que ICT, con el miedo a equivocarme, le llamamos Hawk. ¿A qué? Cuando una mecha perfora fuerte un Fair Value Gap. No sé si solamente son los Fair Value Gaps o también son otros P Array, pero bueno, por lo que tengo entendido, son los Fair Value Gaps. Seguramente sean otros P Array, pero yo, o sea, lo utilizo no mucho. Bueno, realmente no utilizo este concepto, simplemente lo, lo menciono cuando lo veo en Fair Value Gaps. Cuando una mecha perfora fuertemente y respeta por completo este Fair Value Gap, entonces el precio no ha de ir a tradear nuevamente por debajo de este Consequent Encroachment, ¿correcto? Ven entonces como aquí el precio respeta este Fair Value Gap y la siguiente vela no, no tradea por debajo del Consequent Encroachment. Quizás esto también sería un mojón, pero vean que aquí lo irrespeta, ¿sí? Y esta mecha no es tan fuerte, no lo perfora tan fuertemente, ¿correcto? Entonces, el precio viene, perfora y nos da una, dos, tres, cuatro, cinco oportunidades para nosotros entrar. Nuestra entrada ya estaría en este alto del Fair Value Gap, una operación 1 a 3, aquí tomando parciales, mentiras, aquí tomando parciales en esta zona, un 1 a 2 si no estoy mal, sería un 1 a 2, un 1 a 5, un 1 a 5 no, un 1 a 1.5 serían estos parciales de aquí. Vean cómo el precio aquí también nos deja otro Fair Value Gap, el precio entra y nos confirma que se nos va hacia el alza y take profit nuevamente. Entonces, bueno, quiero darles otro ejemplo de lo que podría ser un Mohawk. Si no estoy mal, el día de hoy también se dio, pero no recuerdo. Fue aquí, fue en este mismo, en esta primera bala de plata. Vean cómo aquí el precio entonces rompe fuertemente con una mecha. Este Sell Sign Balance Inefficiency y el precio no ha de ir a tradear nuevamente por encima de este Consequent Encroachment. Entonces vean cómo teniendo todo esto como confluencia nos dio unas ventas muy muy bonitas. Yo realmente no lo aproveché, no aproveché este Fair Value Gap, no estaba tan seguro, pero estas serían entonces nuestras dos balas de plata del día de hoy, AM Session, PM Session, y bueno, espero que tengan un buen día. Este sería el recap de hoy y nos vemos mañana.